Si quieres aprender a realizar esta animación y agregarle un poco de vida a tus proyectos de páginas web, pues quédate aquí que te voy a enseñar a hacer esto en menos de 2 minutos. Cualquier pregunta, no olvides dejarla en la caja de comentarios, así que sin nada más que decir, comencemos. Para crear esa animación nosotros vamos a utilizar una librería de JavaScript que es sumamente fácil de utilizar. Entonces primero creamos la estructura de nuestro proyecto, vamos a dar un enter dentro del head, vamos a nuestro navegador y vamos a escribir typed.js. Una vez hecho eso, vamos a ingresar al primer link. Cuando estemos dentro, nos vamos a ir al apartado de abajo, donde dice CDN. Aquí simplemente vamos a copiarlo y vamos a pegar en nuestro header para poder utilizar esta librería. Lo siguiente que vamos a hacer es, dentro del body, crear una clase que se va a llamar container y dentro de esto una etiqueta h1. Aquí nosotros vamos a poner hola, soy desarrollador. Vamos a utilizar una etiqueta ABR para dar un salto de línea. Y también vamos a utilizar una etiqueta span, a la cual nosotros le vamos a añadir la clase de autotype que nos va a servir para la animación del texto. Una vez hecho eso, nos vamos a nuestra hoja de estilos. Aquí nosotros vamos a especificar que nuestro proyecto va a tener un margen y un padding de 0, que el tipo de letra que se va a utilizar va a ser Poppins y en caso de no tener va a utilizar sans serif. Vamos a indicar que nuestro body va a tener un ancho máximo de 100 viewport width y un alto de 100 bh de igual forma. Una vez hecho eso, ahora lo que nosotros vamos a hacer es destilar nuestra clase container, que va a tener la altura del 100% para que ocupe todo el alto de la pantalla. Va a tener un color negro para el texto, va a ser un display flex, un align item center para colocar todo centrado y un padding de 0 píxeles entre arriba y abajo y 10 rem en el lado izquierdo y derecha. Entonces, si nosotros guardamos esto, entonces una vez hecho eso, simplemente vamos a abrir nuestro servidor para ir viendo nuestra página. Por eso vamos a utilizar Go Live Server. Simplemente lo aplasto y si no lo tienen, lo instalan, que es una extensión en Visual Studio. Como vemos, aquí está nuestro texto, pero en este caso no está tomando los estilos porque en nuestro apartado de head también tenemos que especificar nuestra hoja de estilos que vamos a utilizar. Con eso, si ahora guardamos y volvemos, ya tenemos aquí con nuestros estilos aplicados correctamente. Ahora lo siguiente que nosotros vamos a hacer es simplemente añadir el texto para la animación. Por eso volvemos a nuestro editor de código. Abajo del body nosotros vamos a crear una etiqueta script donde vamos a utilizar la librería que instalamos. Por eso simplemente declaramos una variable que se va a llamar typed, a la cual nosotros le vamos a crear un nuevo objeto de tipo typed, que es de la librería que instalamos. Y aquí nosotros vamos a pasar la clase a la cual nosotros vamos a implementar esta funcionalidad, que en este caso es autotype, que es la que creamos en el span de acá arriba. Una vez hecho eso, después del texto vamos a dar una coma y vamos a abrir llaves. Vamos a dar un enter y aquí nosotros vamos a escribir una propiedad, un atributo que se llama strings y esto va a ser un arreglo. Aquí nosotros vamos a pasar todos los textos que van a estar dentro de nuestra animación que queremos que se muestren en pantalla, que en este caso va a ser frontend, backend y full stack. Esto va a ser con mayúscula. Una vez hecho eso, nosotros también vamos a poder especificar la duración que va a tener de la escritura. Entonces, para eso simplemente escribimos type speed nomás, y especificamos que va a ser 50 milisegundos, es decir, medio segundo. Vamos a especificar la propiedad de backspeed, que ya lo vamos a ver qué es, que igual va a durar 50 milisegundos, y finalmente vamos a colocar la propiedad loop en true para que esto se repita siempre. Entonces, si ahora nosotros guardamos y vamos al navegador, vemos que ya tenemos nuestra animación de una forma tan fácil y sencilla como lo acabamos de hacer. Entonces ahora simplemente lo que vamos a hacer es destilar este span para que el texto aparezca de otro color. Para eso lo que vamos a hacer es ir a nuestra hoja de estilos, que esto lo voy a mover acá, y simplemente estilamos el span, que va a tener un color y va a ser un poco anaranjado. Entonces ahora simplemente guardo y si vamos a nuestro navegador, vemos que ya tenemos nuestra animación del texto escribiendo con nuestro color hecho de una forma tan fácil en menos de 2 minutos. Ahora lo que voy a hacer a continuación es destilar el diseño para que quede como lo vimos en el inicio de este video. Para eso regresamos a nuestro editor de código y dentro del container voy a colocar la clase llamada leftContent y otra que se va a llamar rightContent. Dentro de esto nosotros vamos a colocar el contenido para poder ir estilándolo. Entonces dentro del leftContent vamos a mover nuestro h1. Una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es simplemente crear una etiqueta p con el texto que nosotros más deseemos.
Además de eso, dentro de este left content también vamos a crear otra clase, mejor dicho otro div, que se va a llamar contact button, donde vamos a almacenar nuestros botones. Una vez hecho eso, simplemente lo que vamos a hacer es crear los dos botones, al cual al primero le vamos a colocar la clase de contact button con el texto contáctame, y el segundo simplemente va a tener la palabra proyectos y este pequeño texto de aquí. Esto simplemente es un código ASCII para poder generar la flecha que si en este momento guardamos y vamos al navegador, vemos que aquí ya tenemos esta flechita. Esto simplemente lo hago para no utilizar iconos y nada más que de prueba. Entonces, como vemos, ya tenemos aquí un poco más de nuestro diseño. Y lo siguiente que vamos a hacer es ahora dentro de nuestro write content, vamos a colocar una etiqueta de imagen. Y en este caso vamos a utilizar la imagen que nosotros más deseamos. En mi caso, como vemos en el proyecto, ya tengo una foto llamada foto perfil. Entonces simplemente coloco aquí el recurso. Una vez hecho eso, simplemente guardo. Y si me voy al navegador de nuevo, ya tenemos aquí nuestro diseño. Ahora simplemente falta estilarle para que quede más bonito. Entonces para eso nosotros nos vamos a nuestra hoja de estilos y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. En el left content vamos a especificar que la etiqueta H1 va a tener un font size de 3 rem y un font weight de 600. Y de igual forma vamos a especificar que nuestro div de left content va a ser un display flex, va a ser un flex direction column, un justify content center para que todo esté alineado en el centro y que sea una columna, que el ancho de este div va a ser el 50% de la pantalla, que va a ocupar el 100% y el gap va a ser el espacio entre elementos que va a tener. Entonces si ahora yo guardo y voy al navegador, vemos que ya se ha aumentado el tamaño del texto. También tenemos una separación entre elementos, para lo cual sirve este gap. Si yo lo quito, vemos que no existe mucha separación. Entonces para eso sirve el gap. Lo siguiente que vamos a hacer es simplemente estilar nuestro elemento P. Le vamos a colocar un font weight de 500. Si vamos al navegador, ya estaría aquí. Lo siguiente es ahora estilar nuestro botón. Para eso vamos a utilizar nuestra clase left content y la etiqueta botón. Aquí vamos a indicar el ancho que va a tener, que va a ser 150 píxeles. Va a tener un padding de un rem arriba y abajo y también un rem de izquierda a derecha. En este caso, como es lo mismo, simplemente puedo borrar la segunda y dejarle aquí. Va a tener un background color anaranjado. El borde va a ser 0 para que no aparezca un borde negro. El color del texto dentro del botón va a ser blanco y va a tener el texto del botón .9 rem. Entonces si yo guardo y voy al navegador, vemos que ahora tenemos los dos botones de este color con los estilos especificados. Pero ahora lo que tenemos que hacer es cambiar el estilo al segundo botón. Para eso vamos a utilizar una propiedad dentro de CSS que es la siguiente. Vamos a llamar la clase del left content con la etiqueta botón. Y aquí vamos a utilizar esta propiedad llamada nthchild y le pasamos el número del hijo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos a utilizar nuestro segundo botón hijo dentro de la clase left content. Entonces si es que vamos al HTML vemos que esta es nuestra clase left content. El primer botón hijo es este, mientras que el segundo que dice proyectos es el número 2. Por lo tanto estamos accediendo al botón hijo número 2. Entonces para eso vamos a colocar background color transparent. Le vamos a indicar que va a tener el color de texto negro y va a ser un font weight bold. Simplemente guardo y volvemos al navegador. Vemos que ya tenemos destilado únicamente nuestro segundo botón. Una vez hecho eso, lo siguiente que tenemos que hacer es simplemente ahora estilar nuestro write content, que es el que contiene la imagen. Para eso vamos a utilizar la clase llamada write content. Le vamos a indicar que va a ser un display flex, un align items flex end para que la imagen se coloque al final. El ancho de esto va a tener 50%. El background color va a ser un poco, bueno, de este color, no, tampoco sé qué color será. Y un alto de 100%. Entonces si ahora yo guardo, si guardo y me voy al navegador, vemos que ya tenemos este fondo. Ahora simplemente lo que nos hace falta es destilar la imagen. Entonces para esto lo que vamos a hacer es nuevamente utilizar nuestra clase llamada writeContent y con la propiedad de la imagen. Vamos a especificar que la imagen va a tener un ancho del 100%, una altura del 90%, un Object Fit Cover para que ocupe todo el espacio disponible y esta Object Position que no es realmente necesario. Entonces si yo guardo y voy al navegador, vemos que ya tenemos aquí nuestra imagen.
Ahora aquí nosotros tranquilamente podríamos cambiar estos valores para decir que ocupe el 100%. Como vemos ya ha cambiado. En este caso, por ejemplo, si yo cambio 90%, pero en el rate content, en nuestro div, no tengo esta propiedad de alinear los ítems al final de todo, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces tengo nuestra imagen en el 90% sin esa propiedad. Como vemos, aquí tenemos esta pequeña diferencia que se ve bien feo, la verdad. Entonces, para arreglar eso es lo que nos sirve la propiedad de align items flexend para que se ubique al final de todos nuestros ítems. Como vemos, ya está solucionado. Y como vemos, ya tenemos creado nuestro diseño de una forma tan fácil, además de haber creado esta animación en menos de 2 minutos utilizando la librería que les especifiqué. Entonces, en futuros videos vamos a seguir aprendiendo nuevas cosas que tal vez les sirva, que van a poder implementar en sus proyectos, en trabajo, etc. Entonces, si les gustó, denle like al video, compartan y mis redes sociales están abajo si es que desean aprender más. Sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video.